Jesús, cruz y resurrección, salvación y vida eterna. Los soldados romanos crucificaron, empalaron en poste vertical a Jesús. Y desde la hora sexta al mediodía, el sol se hallaba en el cenit, en su máxima luz. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, señal de juicio divino. No podía ser un eclipse. Ese día había luna llena. El sol estaba opuesto a la luna, pues los judíos usaban calendario lunar y la Pascua siempre coincidía con la luna llena. La oscuridad duró 3 horas, en pleno día. Durante ese tiempo, Jesús no pronunció palabra. Se cumplía así la profecía de Isaías, Isaías 53, 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Durante esas 3 horas, Jesús, pasada la oscuridad, cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían burlándose: deja, veamos si viene Elías a librarle. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En griego, tetelestai, que quiere decir: la sentencia está cumplida. La sentencia por tus pecados ya está cumplida. Yo la clavé en la cruz y ahora tú eres libre. Jesús proclama la victoria, porque la redención de todos los hombres y de todo lo creado ya era un hecho. Por eso Jesús dice: consumado es, en tiempo presente, continuo y eterno. En griego también quiere decir: todo ya fue llevado a su fin. La misión ha llegado a la plenitud esperada. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, los débiles o moribundos
lo primero que pierden es la voz. Pero Jesús, clamando a gran voz, entregó voluntariamente el Espíritu. Lo entregó cuando quiso, como quiso. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. No murió por lento agotamiento o porque alguno terminó con su vida. Jesús lo había anticipado diciendo en Juan 10, 17b y 18: Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En Mateo dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, Elohim mío, entregó el Espíritu, expiró. En Lucas dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús moría como había vivido, con la palabra de Dios en su boca. Con el Salmo 31:5, salmo que es un canto de fe y de redención. Jesús, y habiendo inclinado la cabeza antes de morir, y no por efecto de la muerte, habiendo inclinado la cabeza en un gesto de descanso y de reposo, entregó voluntariamente su espíritu y expiró. Expiró cuando Él quiso, soltó, echó fuera todo su aliento y se fue. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el inmenso velo del templo, cortina gruesa, de tejido trenzado en seda y lanas, prensada, imposible de cortar, que tenía 18 metros de largo por 9 de alto. Para mover esta cortina se requería hasta de 300 sacerdotes. Miren, el velo del templo se rasgó de arriba hasta abajo en dos, por el poder de Dios. En ese mismo momento en que los sacerdotes oficiaban el sacrificio del Cordero Pascual el Viernes Santo en el templo. Ese gran, pesado velo en el templo hacía de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Al rasgarse el velo, el lugar santísimo quedó abierto para todos. Antes de la cruz, solo el sumo sacerdote y solo una vez por año podían entrar al lugar santísimo. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo. Ahora, después de la cruz,
tanto judíos como gentiles, podemos estar en unidad ante la gloriosa presencia de Dios sin velo de separación. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Jesús había destruido el poder de la muerte. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, viendo que después de clamar había expirado así, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios, comenzó a glorificar a Dios y siguió glorificando a Dios. Dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este era hijo de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Colosenses 2, 13b al 15. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos en Cristo todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera de Corintios 15, 55 al 57. En la cruz, la muerte fue tragada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley del pecado y de la muerte. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumplió lo que había prometido en Oseas 13, 14b. Oh muerte, yo seré tu muerte, y los redimiré, salvaré, y los libraré de la muerte. Colosenses 1, 18 al 20. Él, Jesús, ahora resucitado y glorificado,
es la cabeza, el sumo sacerdote del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia sobre todo rango, autoridad y poder, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Juan 11, 25b y 26a. El Señor Jesús dice: el que cree se encomienda convencido y confía en mí, aunque esté muerto de muerte física, vivirá. Aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no morirá para siempre, no le sobrevendrá la segunda muerte. ¿Crees esto? Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, por medio de Jesús, a los que durmieron en él. En Primera de Juan 5, 11 al 12 dice: este es el testimonio del que cree en el Hijo de Dios, que Dios nos ha dado, concedido, infundido, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene, posee, pertenece al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, desde aquí y ahora hasta la eternidad. Pero el que rehúsa, se revela a creer en el Hijo, el que es desobediente al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 6:40. El Señor Jesús nos aseguró: esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve por la fe al Hijo y cree en Él, se mantenga en vida eterna, y yo le resucitaré
indefectiblemente en el día postrero. La resurrección dada por Dios en los creyentes ya es un hecho y se manifestará completamente cuando vuelva el Señor Jesús. Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. Colosenses 3, 2 al 4. Poned, fijad, la mira en, la mente en, las cosas de arriba, no en las de la tierra, cosas y seres terrenales, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, guardada con Cristo en Dios. Cuando vivimos en Jesús, experimentamos y disfrutamos todas sus riquezas. Cuando Cristo, vuestra vida en plenitud, se manifieste, se presente, aparezca, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, seréis glorificados. Primera de Corintios 15, 52 y 53. En la segunda venida del Señor Jesús, sonará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Segunda de Corintios 4:14. Sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que herede el reino de Dios, el vencedor que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte espiritual y definitiva. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años.
Dios Padre nos garantiza la resurrección de nuestros cuerpos por la presencia del Espíritu vivificante que ahora habita, gobierna y se manifiesta desde nuestro interior. Cuando resucitemos, nuestro cuerpo actual llegará a ser un cuerpo perfecto, glorificado y eterno, igual que el cuerpo de Cristo ahora. La resurrección dada por Dios en los creyentes ya es un hecho, pero se manifestará totalmente cuando vuelva el Señor Jesús. Jesús nos aseguró en Juan 6:40: la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Hermanos, no queremos que se queden sin saber qué pasa con los muertos, con los que duermen, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Amén.